vamos a empezar. Entonces, primero vamos a ver filosofía moderna. Básicamente la filosofía moderna tenemos que ver que es un nuevo planteamiento. Primero se toma que la filosofía como tal durante muchísimo tiempo estuvo hablando de lo que era Dios, lo que era metafísica, todo lo que tenía que ver con verdad y demás. Ya en este momento ya no se hacen la pregunta sobre la verdad, sino sobre la certeza. Entonces podemos ver que empezando desde ese punto de vista, empezando desde un punto más que se busca argumentar todo solo y exclusivamente mediante la razón, empieza un nuevo proceso que se llama racionalismo y su contraparte empirismo, ¿ya? Posteriormente luego vamos a ver lo que es idealismo trascendental, Kant, que es básicamente una visión completa desde el punto de vista moderno sobre todas las cuestiones que se estaban planteando en ese momento, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la estructura que se da en la edad moderna. ¿Qué planteaban los racionalistas? De que sí existen ideas innatas, sí es posible un conocimiento, o sea, de que lo verdadero y lo certero no venía de la experiencia, sino de la racionalidad. Y los empiristas dicen, no, eso no es así. Sin los sentidos y sin la experiencia, el conocimiento no hay conocimiento. Básicamente, como les venía comentando, el principal punto de inicio no es una cuestión metafísica, si el ser es o no es, o cómo es el ser, sino es una cuestión de cómo conoce el hombre y hasta qué grado de certeza podemos llegar y se puede llegar a ese grado de certeza, ¿sí? Entonces es una cuestión de teoría del conocimiento. Tenemos que partir desde ahí. Desde la duda metódica de Descartes, en los textos de Locke hasta la crítica de la razón pura, parten desde un punto de vista noxiológico de teoría del conocimiento para luego llegar a lo que vienen a desarrollarse a la moral, a las preguntas sobre qué es el hombre y demás, pero parten desde un punto de vista noxiológico. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el primer filósofo que se da? Descartes, educado en un colegio jesuita, estudia la metafísica, pero ya la metafísica que se da al final de la Edad Media, él no estudia propiamente, hasta donde yo tengo entendido lo que es Santo Tomás, San Agustín y demás. Bueno, San Agustín sí se sabe que lo leyó porque alguna de las cosas que él introduce en su filosofía tienen relación con lo que hacía, con lo que hablaba San Agustín. Entonces, en este colegio jesuita estudia más que todo metafísica, pero ya del final una metafísica muy desgastada, sin poca profundidad, con tratados enormes, gigantescos, pero no muy concretos. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, bueno, todo esto que me lo dan es básicamente porque lo que estamos mirando es que todos los argumentos que me dan no dependen de su veracidad, de su certeza, ¿sí? De su propio razonamiento, sino de un juicio de autoridad, ¿ya? Una cosa es decir, Julanito, María X, me dijo que el ser es todo lo que el ser es en cuanto el ser es
todo lo que se conoce, y otra cosa muy diferente era que dijeran que eso lo dijo el doctor Angelico o el filósofo, como se le llamaba Aristóteles, o lo dijo San Ambrosio. Entonces interpelaba, movía mucho durante toda la Edad Media quién decía eso, ¿sí? ¿De dónde provenía ese enunciado? Entonces él dice, no, tenemos que mirar también qué nos dice la razón, porque todos somos capaces de encontrar esos razonamientos. Y él plantea de primerazo es, como quiero mirar la verdad y comprobar eh, o sea, saber qué es verdad y hasta dónde llega esa verdad, quiero tener una certeza de mis conocimientos, lo primero que tengo que hacer es dudar de absolutamente todo. ¿Eso qué implica? Dudar acerca de la experiencia, de las ideas, de Dios, o sea, una duda de las cosas. Pero esta no es una duda escéptica. No podemos pensar de que él empezó por una duda escéptica, sino él tomó una duda para lograr llegar a una verdad. O sea, él desde el principio sabía que había una verdad y que se podía llegar a ella. Desde el principio asumió que existía algo que él quería descubrir. La duda escéptica es la que duda de que hay algo más allá, ¿sí? Que hay algo. Entonces, como no hay nada afuera, entonces por tanto no puedo encontrar nada, no puedo conocer nada, mis sentidos me engañan y por tanto no puedo conocer. Descartes no parte desde esa duda, parte desde una duda que dice yo puedo llegar a conocer y puedo llegar a conocer de una manera totalmente plena, o sea, la certeza. Entonces parte de la duda metódica y lo primero que él descarta es, pues nos dice los sentidos nos engañan. Los sentidos están para engañarnos. Nosotros podemos sentir algo que no es. Podemos ver cosas a veces que no es. No sé si a ustedes les ha pasado que sienten que alguien le pasó y voltea a mirar y nadie pasó. Es que los sentidos lo están engañando. O, por ejemplo, también dice, los sueños me engañan. Yo no puedo diferenciar entre la realidad y un sueño, porque hay sueños que parecen realidad, que son muy, muy vívidos, ¿sí? Y dice, también presenta este genio malvado que dice que él nos engaña, un genio que hace que los sentidos nos engañen y presenta la idea de un Dios que puede quizás engañarnos y que luego decide no, Dios no nos engaña. Dios quiere que conozcamos, Él nos dio todos los sentidos y por tanto podemos conocer. Entonces, Él en su proceso lo que hace es buscar un método, ¿sí? Que me ayude a conocer, que me lleve hasta una verdad única, que de esa verdad pueda desenlazar todas las otras verdades. En eso consiste el método. ¿Y cuál es esa verdad? Pienso, luego existo. Él se da cuenta de que uno de las cualidades principales del hombre que lo diferencia de todas las demás criaturas es de que es un ser pensante y que gracias a ese pensamiento él existe, él es, él puede tener certeza que a través de su pensamiento él reafirma su existencia. Entonces, después de eso, lo que hace es que comienza a desarrollar ideas. Entonces, la siguiente idea simple que se le viene es que él es un ser, él tiene un alma y hay un Dios. Esas son ideas simples que él viene y dice que esas ideas son innatas. ¿Qué significa innato? Que no provienen de la experiencia, que estaban aquí antes de nuestro nacimiento. O sea, que toda la vida han estado ahí y que no provienen de nosotros, sino son ideas presentes, ¿no? Que no provienen de ninguno, que no son sacadas de ninguna conclusión ni de ninguno. Y él se presenta
también que estas ideas innatas, pues de esas ideas innatas, se logra desarrollar otro tipo de ideas, ¿sí? Las ideas simples, que son ideas como, por ejemplo, yo existo, yo tengo un cuerpo, yo tengo una sustancia espiritual, esas son ideas simples. ¿Cuáles son las ideas complejas? Bueno, cuando ya se van uniendo más de dos ideas simples. Por ejemplo, yo tengo mamá y papá. Eso es una idea compleja. Mi mamá, mi papá es María y Andrés. Eso ya es una idea compleja. Esa es la diferencia entre una idea simple y compleja. Y cuando él se presenta, eh, frente a este mundo, pues él se da cuenta que una cosa es la realidad, el cogito, el pensamiento, que no es solamente pensamiento, sino es voluntad, sentir, amar. Bueno, este cogito tiene muchísimo más que solamente las ideas que a uno se le van ocurriendo, sino que también existe una resistencia que es esta carnecita, que es el computador y demás. Entonces él dice, bueno, el hombre es una res cogitas y una res extensa. Es un ser pensante, pero también tiene un cuerpo. Y esta res extensa y cogita, él dice que cuando le preguntan cómo es que se relacionan, cómo es que se comunican estas dos res, cuando se refiere a res, eh, hacen clara alusión de cosas, de instancias muy separadas. Dice, ¿cómo se comunican estas dos redes? Y él dice, a través de una glándula pituitaria, ¿ya? Porque él nunca supo dar una explicación de qué era eso. ¿Qué es la resistencia? Lo que les decía, es la carne, es mecánico. Ustedes han visto un automóvil o un reloj de cuerda. Bueno, básicamente él puso la resistencia como un reloj de cuerda al cual se le da cuerda y él funciona. Y presenta también a Dios como el creador de esta red extensa, que la puso a funcionar y que lo único que hace es que si se daña se repara con un relojito y ya. Y todos los animales y todas las cosas hacen parte de esta red extensa. ¿Ya? Él la pone desde ese punto de vista. ¿Qué más le tendría que contar sobre Descartes? Bueno, la moral de Descartes, ¿cuál es? Pues básicamente es una moral provisional. Él propiamente no lanza una moral así estricta, sino que lanza una moral provisional, ya que él se centró fue en el conocimiento de cuál era el principio personal, porque la duda metódica es un método personal que él hizo y también incentiva a los demás a hacerlo. Pero él no dice, esta es mi conclusión, no sé cuál sea la de ustedes. ¿Y cuál es el método? Pues básicamente es eso, es un método inductivo en el cual yo voy de una idea, va saliendo otra. Entonces ahí dice análisis, síntesis y no alcanzo a leer. Bueno, ahí ustedes alcanzan a verlo en la parte de este lado. Ahí les da las 3 reglas del método. Y hace toda esta parte ontológica, que es pues la red infinita, que es Dios, que es el que da todo. Las ideas innatas tienen mucha relación con Dios. Viene esta red cogitas y la red extensa, que la red cogitas soy yo, y la red extensa es el mundo, ¿ya? Y estas ideas, las ideas innatas, recuerden, ideas simples, que son las ideas como yo existo, y las ideas complejas, que ya son unión de varias ideas. Por ejemplo, ahora, de las ideas simples se tiene la certeza que son verdaderas, de las ideas complejas no. ¿Por qué? Porque yo puedo unir dos ideas, por ejemplo, gato y perro, y saco en mi imaginación que hay una cosa llamada perro gato, ¿sí? O sirena, pues son ideas complejas,
que se unieron y que no necesariamente tienen que ser verdaderas. ¿Qué dice acerca de Dios? Pues dice básicamente que Él es el que soporta todo este proceso de conocimiento porque nos dio la posibilidad, la materia, estos sentidos que no nos engañan y que nos ayudan a conocer. También dice que Dios es una rex infinita, que es perfecto, que es bueno, que es inteligente, que es sumamente inteligente. Todo esto lo hace por la vía de la negación, o sea, como veo muchas cosas imperfectas, pero tengo la idea de la perfección. Entonces, esa idea de la perfección no proviene de mí, sino debe provenir de alguien más, del cual yo sé, hay certeza de que es perfecto, ¿ya? Bueno, básicamente eso es lo que... algo supremamente importante es la definición de sustancia, aquello que no necesita de otro para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Básicamente que su ser lo tiene él mismo y que no necesita de otro ser para que él se pueda mover. ¿Listo? Esta definición es muy parecida a la que mantenían en la Edad Media, que es básicamente un ser. El ser es aquello que tiene el ser en sí mismo. Esta definición se va a diferenciar de Spinoza, acá lo tienen. ¿Por qué? Porque para Spinoza el ser es, la sustancia es aquello que es por sí y en sí, o sea, solo existe una sustancia. Listo. Entonces, les voy a explicar algo supremamente importante para emprender lo que viene, que es Locke, Spinoza, Leibniz, Hume y Hobbes. ¿Ya? Primero que todo, Descartes lanza su duda metódica y lanza en sus meditaciones este nuevo modo de pensar hacia la certeza racionalista que viene de esto, ¿sí? O sea, es puramente racional, donde yo tomo una idea, así como en las matemáticas, él era un matemático, entonces yo tomo una ecuación y de ahí puedo resolver todo. Él tiene esa idea de que la filosofía es eso, es tomar una idea e ir desglosándola hasta lo más íntimo y de ahí se pueden sacar todas las verdades. Entonces, él plantea la cuestión de la sustancia y esta res cogitans y esta res extensa, pero nunca dice cómo se comunica. Entonces, para el racionalismo fue un desafío intentar explicar cómo era que se comunicaban estas dos res cogita y res extensa. ¿Qué nos dice él? Bueno, básicamente Spinoza nos dice hay una sola sustancia que es en sí y por sí. Spinoza nos dice esa sustancia tiene unos atributos. Los atributos, por ejemplo, es la res cogita y la res extensa. Y esta sustancia es Dios. Empezando por ahí. Spinoza es judío y él plantea que Dios es panteísta. ¿Sí? ¿Qué significa panteísta? Todo es algo, ¿sí? Todo es eso, todo es lo mismo. Y para Spinoza, todo era Dios. O era un atributo de Dios o era un modo de Dios. Pero no existe otra sustancia aparte de Dios. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Pues la res extensa y la res cogita, que son modos de ser de Dios. ¿Listo? Y que son pues algo que se desprende de Dios, ¿sí? Que es Dios y que se manifiesta de esas dos maneras. ¿Cuáles son los modos? Pues el hombre es un modo de Dios, ¿sí? Que hace parte de una res cogitas y una res extensa, y ese es un modo. Un perro es otro modo de Dios. Entonces, todo es una
expresión, un atributo o un modo de lo que es Dios. Él, como pueden ver, es permanente, es extensa, es perfecto. Dios es el ser más perfecto. También es impersonal, es toda la naturaleza, Dios es todo. Lo que les decía es panteísta. Y él plantea una ética basándose también en el problema del conocimiento. Entonces él dice que el hombre puede llegar a conocer y que uno se debe guiar por esa naturaleza del hombre que se le ha dado Dios y que esto llevará a un conocimiento pleno de Dios y por tanto un conocimiento ético de ser una persona ética. Básicamente eso es lo que dice Spinoza. Bueno, es lo mínimo, es como un esbozo. De Leibniz. Bueno, Leibniz presenta algo muy diferente a la solución que da Spinoza acerca del tema, acerca de todos los problemas que dejó Descartes. Porque en ambos hay ideas innatas, hay intuición, hay un método matemático, tanto en la ética de Spinoza, por ejemplo, la ética de Spinoza es matemáticas, es básicamente de un principio básico, desgloso todo para lograr encontrar una ética. ¿Listo? Como Leibniz también. Pero Leibniz se planteó, sí, Leibniz el matemático, ¿sí? Se planteó de una manera diferente la cuestión. Y es que él dijo que la idea de sustancia está muy manoseada. Había muchas definiciones de sustancia. Entonces él dijo, no voy a poner la sustancia, sino la mona. ¿Qué es una mona? Es básicamente un conjunto, por así decirlo, un ser, ¿sí? O un conjunto de seres que tienen atributos parecidos. Entonces, y que esas monas son libres, se pueden comunicar con otras mónadas y existe una mónada que es el hombre, una mónada que es el Dios, una mónada y demás. Él afirma también las ideas innatas, presenta un Dios libre, un Dios racional, verdad, que es un Dios verdadero y demás, ¿sí? Pero básicamente toma el mismo método que utiliza Descartes, la diferencia es que presenta las monas, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la reacción contraria a Descartes? Pues básicamente fue Locke. John Locke dice no, el conocimiento no viene de una especulación racional, de una intuición racional. El conocimiento viene de los sentidos. Los sentidos los que nos dan la información necesaria para generar las ideas. Sin experiencia no hay idea y sin ideas no hay conocimiento. Por tanto, tiene que haber una experiencia, tiene uno que haber probado una naranja para saber qué es una naranja. No viene de una idea de acá, sino de los sentidos. Él nos presenta dos tipos de ideas, las ideas simples, que son ideas de generación y reflexión, de experiencia externa, las de generación y reflexión, las de experiencia interna. O sea, por ejemplo, un razonamiento que yo hago es una idea de experiencia interna. Las ideas complejas son la unión de varias ideas. Entonces ya no vemos que, por ejemplo, como Aristóteles, que uno de la experiencia sustrae la esencia, ¿sí? De los sentidos, de la percepción que uno tiene, toda esa percepción, los sentidos lo que hacen es sustraer una esencia. No. John Locke dice es que nosotros, basándonos en estas ideas simples, de las experiencias que tenemos, hacemos ideas complejas, o sea, la unión de varias ideas, y creamos lo que es una sustancia, un modo y las relaciones.
¿A qué se refiere con relaciones? Causas y demás son ideas que yo uno, ¿sí? Y que por tanto yo digo que A, si hago A, me da el B, ¿sí? Pero no es necesariamente de que dentro de los seres haya esa causalidad, no, sino que es una deducción que yo hago por medio de mi pensamiento. Igual la sustancia. No es que yo logre aprender la sustancia, sino lo que hago es que por la unión de varias ideas deduzco que hay una sustancia, pero no sé a ciencia cierta si hay una sustancia. Entonces la conocemos solo por sus cualidades. Hay ideas primarias y secundarias, sustancias primarias y secundarias, por ejemplo, el hombre, las cosas, y no hay idea nada. O sea, ninguna idea en el hombre está sin antes pasar por la experiencia. Esa es una de las frases de John Locke. Y de estas ideas innatas está yo, Dios, mundo, que son experiencias, ¿sí?, que hemos tenido de deducción o demostración. Listo, creo que les haya quedado muy claro. David Hume sigue la misma línea, pero mucho más extremista que Locke. Locke, pues, aceptaba ciertas cosas, Hume no. Hume, ¿qué nos presenta? Bueno, básicamente frente a la noxología nos presenta que no existen causas, solo existen impresiones, ¿sí? No existen, las ideas son impresiones, pero no existen las tales causas. Las tales causas, una deducción, o sea, nunca va a haber una relación entre A y B. Él ya niega hasta la relación. Solo existe la impresión, la percepción de que existe, pero no existen causas. Los objetos no están relacionados. También que nos dice, bueno, él nos habla de la experiencia, que todo proviene de la experiencia y que eso genera unas impresiones y que por esas impresiones conocemos. ¿Ya? David Hume es escéptico frente a todo lo que es la metafísica y dice que no existen objetos, no existen sustancias. Lo que hago yo es poner uno encima del otro un sinnúmero de accidentes y deduzco, digo que eso es una sustancia, pero no existe la sustancia, solo existen los accidentes y yo solo puedo conocer accidentes. Eso es lo que nos promulga Hume. Y también les traía a Thomas Hobbes en toda la parte política con el Leviatán. Básicamente, ¿qué dice Hobbes? Pues él dice que el lobo es un hombre para el hombre es un lobo para el hombre. Básicamente él dice que el hombre es su condición natural, él es libre, no vive en una sociedad y debido al miedo que nos causan los otros hombres decidimos aceptar un gobierno en el cual este nos controla y evite que nos matemos entre nosotros. Esa es la teoría política de Hobbes, por encimita, hay muchísimas cosas más, les recomiendo leerlo si les gusta la filosofía política. Listo, voy a resolver preguntas acá. Me están preguntando qué son accidentes. Bueno, los accidentes, por ejemplo, como les decía, es el color, es una forma, es aquello que está en otro, ¿sí? O sea, que no puede subsistir si no es en otro. Por ejemplo, que les decía, uno no ve un color en sí mismo, ¿sí? Usted no ve un color negro, sino que ve el color en algo, en una pantalla, en una sudadera, en una falda, en una pared, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, la forma de cuadrado. Usted ve la forma de cuadrado en las cosas, en un computador, en un dibujo,
en cualquier cosa usted ve la forma de cuadrado, pero no ve un cuadrado en sí mismo, usted no ve caminando cuadrados por ahí, sino que ve el cuadrado en muchas cosas. ¿Qué es noxiología, chicos? Noxiología es la teoría de conocimientos. ¿Cómo se conoce el hombre? Es la ciencia que estudia cómo conoce el hombre. Chicos, por favor, no escriban cosas que no sean de la clase. ¿Sí? O sea, si van a hacer preguntas, que sean directamente a la clase. Bueno, frente a filosofía, chicos, hay una cuestión curiosísima y es de que uno le da prioridad a unos libros, ¿sí? De acuerdo hacia la rama que uno se está yendo, a otros. Yo personalmente no me he inclinado mucho a leer Thomas Hobbes. Lo que les digo es por que me lo han transferido a mí, por lo que hemos estudiado, pero propiamente yo ponerme a leer en Leviatán, por eso se lo recomiendo leerlo si les interesa la filosofía política, pero lo mío propiamente no es la filosofía política, por tanto no me lleva mucho. Bueno, frente al ICEX, creo que lo más que van a preguntarle, ya lo vimos, que es sobre la constitución política, preguntas acerca de constitución política, sobre el Estado, sobre resolución de conflictos, como vimos nosotros ya vimos conflictos, vimos el conflicto sirio, conflicto, bueno, diferentes tipos de conflictos que sí se les van a preguntar mucho. Esas preguntas que tienen de filosofía no van a ser tan abundantes, pero son muy cortadas. Eso se los aseguro. La frase completa de Descartes es cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es básicamente eso, no tiene más. La más importante, ¿no? Plebiscito y referéndum. Bueno, eso lo vamos, la clase, la plebiscito y referendo, más tarde les doy las definiciones. Sí, chicos, yo se los recomendé, desde el principio yo les hice la recomendación. Primero, que se supieran sus derechos. Segundo, cómo está funcionando la Constitución actualmente. Tercero, los mecanismos de participación política y los mecanismos de defensa de derechos son supremamente importantes para el IFEX y que probablemente se los van a preguntar. Y por eso los vimos al principio. O sea, primavera árabe, ya lo vimos. Y ahí, el semestre pasado lo vimos también. Entonces, listo, no hay. ¿Cuál es la diferencia entre verdad y certeza? Básicamente la diferencia entre verdad, de geografía sí salen preguntas, chicos. Kant, bueno, Kant no es ni empirista ni racionalista. Kant es idealista, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, les voy a decir, Kant une las dos cosas. ¿Sí? Tema sobre la paz, no te va a salir una pregunta de el actual proceso de paz, pero sí te van a salir preguntas acerca sobre la paz y resolución de conflictos. El que me estaba preguntando hacer cuál es la diferencia entre certeza y verdad es que, a ver, la verdad, a ver, la certeza es un alto grado de firmeza, o sea, que yo sé que realmente tengo la verdad, ¿ya? O sea, que yo estoy completamente seguro, es tener la seguridad de que yo tengo la verdad. La verdad, bueno, hay diferentes
definiciones de verdad. La que a mí más me gusta es la de Aristóteles, que es la correlación, o sea, la aprehensión de algo, ¿sí? Es que yo tenga la esencia de esa cosa, ¿ya? También, por ejemplo, para lo que vamos a ver después, que es, por ejemplo, hermenéutica analógica es básicamente, acá está un objeto que se tiene, pues, tiene unas características y demás, y la verdad es que yo logré captar a ese objeto, o sea, logré ver sus características principales y ver lo que es. Y mi grado de verdad o mi certeza o mi verdad, mi nivel de verdad depende de qué tan bien yo interpreté ese objeto. ¿Listo? Entonces, verdad es básicamente es la aprehensión de algo, que haya una relación entre lo aprendido y lo que es el objeto como tal, y la certeza es que yo esté completamente segura de ello. Por ejemplo, el primer grado de certeza es la fe, y es el que la mayoría de la gente tiene. Y no estoy hablando de la fe cristiana, estoy hablando de la fe racional. Usted por fe cree absolutamente que su papá es su papá y que su mamá es su mamá. ¿Por qué? Porque ellos se los dijeron. Entonces estás haciendo un acto de fe, estoy diciendo, ah, bueno, yo acepto que ellos me dijeron que ellos son mis padres y yo lo acepto como una verdad. ¿Listo? Usted no tiene la prueba exacta para decir, él es mi papá y él es mi mamá. Y si hacen la prueba, usted está teniendo un grado de fe en cuanto que yo estoy aceptando que esa prueba que hicieron salió completamente verídica y que el doctor que me la hizo el procedimiento completamente eh, bien para que el resultado de esa prueba fuera completamente acertado. Entonces, el primer grado de verdad, de certeza es la fe. Y en eso se incluye historia, todo lo que tiene que ver historia, todos los conocimientos de sus profesores, ustedes lo están aceptando porque ustedes tienen fe de que esa persona sabe lo que está diciendo y por tanto me está transmitiendo la verdad, ¿ya? Profe, la filosofía se basa en el empirismo y el racionalismo. No, chicos. Hay diferentes tipos de filosofía. Por ejemplo, si se acuerdan de la Edad Media y y de la antigüedad, está Platón, que es idealista, está San Agustín, él es eh, otro tipo de filósofo, está Santo Tomás, que él es metafísico, ¿sí? Está Aristóteles, que él busca mucho las esencias y las sustancias, ¿sí? Y a él se le llama, bueno, Aristóteles cotomista más que todo. Está este idealismo, está el racionalismo, está el idealismo kantiano, está el idealismo absoluto, que es el de Hegel, está, luego viene, está el escepticismo. Bueno, hay muchísimas corrientes de filosofía. Lo que pasa es que no podemos tomarlas todas. Bueno, lo que es felicidad se las resuelvo al final de la clase porque es una de las preguntas que más complejas son y que más trae. Bueno, vamos a ver Kant y miramos si podemos tomar un descansito. ¿Listo? ¿Quién es Kant? Bueno, Kant es cristiano, sí, pero pietista. ¿Quiénes son los pietistas? Son de las ramas más extremistas, más, por así decirlo, en cuanto a las penitencias, en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto a todo eso, más extremistas de lo que es, eh, de lo que es todo el protestantismo que se da en Alemania, ¿ya? Entonces él era supremamente extremo en sus, en sus afirmaciones. El que toma, él conoce la metafísica de Wolff,
Él es un autor que habla, bueno, de las esencias que toma la metafísica de, se me va el nombre. Bueno, pero no es una metafísica aristotélica atomista, sino es otro tipo de metafísica un poco más mística, un poco más no tan cuidadosa al trabajar. Entonces él toma la metafísica de Wolff y toma, que es lo primero que él conoce. Luego conoce todo lo que viene de Descartes y se emociona. Dice, wow, esto es increíble, saber que el hombre por su propia mente puede racionalizar y puede sacar las verdades. Las verdades no están en libros, están acá. Y cree en las ideas innatas. Y luego conoce nada más y nada menos que a Hume. Y dice, Hume tiene la razón. No hay verdades innatas. No podemos deducir del simple hecho de que yo tengo una idea acá, que esa idea sea innata. Entonces él dice, bueno, la metafísica Wolff está mal, Hume es demasiado extremista y Descartes es demasiado, pues, demasiado dado hacia la verdad. Entonces, ¿qué plantea? Bueno, existen unas ideas a priori que son Dios, mundo y alma, que provienen, no son ideas sacadas de la experiencia, sino son ideas que están en la mente que no son innatas. ¿Listo? O sea, no vienen antes del nacimiento, sino que están ahí en la mente. ¿Cuáles son esas ideas? Dios, alma y mundo. ¿Sí? ¿Por qué mundo? Porque el mundo tú no lo puedes conocer en la totalidad. Tú sabes que hay un mundo, pero no sabes la totalidad de este mundo. Y él plantea en el prólogo de la metafísica, en el segundo prólogo, en segunda edición del prólogo de la metafísica, el prólogo de la crítica de la razón pura, él plantea de que no existe, o sea, que la metafísica es propiamente una aspiración del hombre de que haya algo más allá, ¿sí? Pero que es una necesidad del hombre, de buscar que hay algo más allá, pero que no es válida. ¿Por qué? Porque uno no puede comprobar por medio de la experiencia que haya Dios, alma, hombre y sustancias. Uno no lo puede comprobar. Entonces, ¿el qué plantea? Pues básicamente lo que plantea es que hay un mundo exterior que no podemos conocer porque tenemos los sentidos y que eso se llama noúmeno, o sea, esencias, noúmenos, y que lo que nosotros conocemos son los fenómenos, o sea, los accidentes. Que nosotros tomamos las cosas, por ejemplo, el computador, y yo lo que hago es que le pongo los accidentes a las cosas y que eso es lo que hace posible el conocimiento. Entonces él dice, hay unas categorías y unos modos que es una ampliación de las categorías aristotélicas, de las nuevas categorías, y dice, así conoce el hombre. O sea, acá están los números, están afuera, son cosas que yo no puedo conocer, y yo lo que hago es que cuando tengo esa experiencia con las cosas, mi intelecto pone las, los accidentes en las cosas, los modos en las cosas, el tiempo, el espacio, mi mente lo coloca y es lo que hace posible mi conocimiento. Entonces él dice también que, bueno, acaba con la metafísica porque precisamente dice la metafísica no tiene fundamento, es una ciencia a priori especulativa, por tanto no tiene fundamento. Y las ciencias deben ser a priori, o sea, que tienen unos principios, pero que deben tener una correlación con las experiencias, o sea, con el mundo, con mis experimentos, ¿sí? Entonces él dice, las ciencias solo pueden, toda ciencia tiene que ser a priori, pero tiene que tener una relación con el conocimiento.
O sea, no puede ser de juicios. Existen dos tipos de juicios. Están los sintéticos analógicos, que son los juicios, por ejemplo, de las ciencias, que son básicamente que de A se despliega B y se puede comprobar. Y están unos que son juicios que yo hago, que son hipotéticos. O sea, que si María, por ejemplo, un juicio hipotético es, si María trae mañana el almuerzo, yo no le tendré que cocinar. ¿Qué pasa con un juicio de este tipo hipotético? Pues puede que María no traiga el almuerzo o puede que yo sí tenga que cocinar a pesar de que María no traiga el almuerzo. Entonces dice que la metafísica se basa en este tipo de juicios y que por tanto la metafísica no es una ciencia, sí es una necesidad humana y siempre existirá metafísica según el prólogo de, siempre se realizará metafísica según el prólogo de la crítica a la razón pura, pero no es una ciencia, ¿sí? Porque no resuelve estas dudas principales, porque no tiene juicios sintéticos a priori, analíticos a priori. ¿Listo? Él dice, ¿qué son ciencias? Pues básicamente las ciencias son la física, la matemática y la lógica. ¿Por qué la matemática? La matemática tiene juicios a priori analíticos, la lógica también, y la física también tiene juicios sintéticos a priori. ¿Listo? Que viene con la relación. Bueno, como él afirma que no hay mundo metafísico, nos presenta cómo debe ser la ética. La ética para Kant nos dice que debe ser una ética del deber ser. O sea, que yo no debo esperar el efecto, si hubo un efecto bueno o malo, para decidir si esa acción fue buena. ¿Cómo se basa la ética? En juicios sintéticos a priori. O sea, yo tengo una máxima, por ejemplo, hacer el bien por el bien, y de esa máxima me desarrollo todo mi sistema ético. Pero no debo esperar una recompensa ni nada por esta máxima. ¿Listo? Entonces nos dice que es es formal, que es básicamente el deber por el deber, que es un imperativo categórico, que es un imperativo, una orden. ¿Listo? Que no pueden ser hipotéticos, sino categórico, imperativo. Y este imperativo categórico, o sea, esta fórmula debe ser universal, incondicionada, o sea, no puede de A, si hago A, voy a salir B, no, tiene que ser por el deber, ¿listo? Porque por ella misma vale. Y, bueno, nos habla de la libertad, de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Kant nos habla de la buena voluntad y nos dice que esta intencionalidad en la ética debe estar guiada por la buena voluntad. Cuando uno se pone a mirar la buena voluntad, tiene mucho que ver con Dios, porque la buena voluntad empieza por un conocimiento de Dios, ¿ya? Y nos dice que, bueno, por último, este imperativo categórico también debe ser resuelto por sí mismo, pero debe contener, básicamente, que tiene que ser imperativo categórico, tiene que contar con la libertad de los demás, porque según Kant no podemos tomar los otros como medios, sino como fines en sí mismos. Entonces yo no puedo tomar un imperativo categórico en el cual yo esté pasando por encima de todo el mundo, sino el imperativo categórico tiene que tener en cuenta la libertad del otro. O sea, tiene que tener en cuenta que el otro debe ser tratado como un fin en sí mismo y siempre como un fin en sí mismo. ¿Listo? Es una ética supremamente estricta porque no hay, digamos, no se midan las circunstancias de cada caso, sino solo la ley, ¿ya? Y por último,
está la política y acá pues se habla, no sé si ustedes se han leído lo qué es la ilustración. Él habla también, bueno, de los estados naturales. Él vivía enamorado de todo lo que era la Revolución Francesa y la apoyaba firmemente. Ya, creo que lo principal de Kant ya está, y si quieren vayan, tómense un descanso. Los que vayan, tómense un descanso mientras yo resuelvo dudas de sus compañeros. El que tenía muchas ganas de ir al baño, por favor, vaya. El que ya no fue. Me están preguntando los empiristas por la experiencia, por el medio deductivo. Los empiristas van por el deductivo y los racionalistas por el inductivo, ¿ya? Bueno, también por los empiristas están Bacon. Lo que pasa es que no lo quise poner porque pues, no es tan relevante. Entonces, preguntas de ustedes, chicos, y voy a hacer preguntas. Bueno, ¿qué es el logos? Básicamente, el logos, cuando uno lo traduce, puede traducirlo de muchas maneras. Hay gente que lo traduce como ciencia, como racionalidad. Cuando uno habla en filosofía de logos, se está refiriendo a la racionalidad, a eso que hace que se mueva por dentro todas las ideas. También habla un poco de el logos como ley, como aquello que hace que las cosas vayan por un curso natural, pero una ley estricta, ¿sí? Habla más, o sea, cuando uno habla de logos, habla mucho de racionalidad, ¿ya? No les puedo dar toda la significación de logos porque no sé si ustedes han visto diccionarios de filosofía, pero son casi 4, 5, 6 páginas explicando logos. Entonces, acá no podemos hacer eso. Bueno, a priori, que me está preguntando Edwin qué es a priori, priori, posteriori y a posteriori. A priori es, por ejemplo, un conocimiento que está antes de un razonamiento deductivo. A posteriori es que vienen después de la experiencia. ¿Listo? Por ejemplo, todos los juicios de la física son a posteriori, porque vienen después de un experimento, se sacan las conclusiones. ¿Listo? Y priori, instante, y posteriori, un poco eh, consecuente. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales planteamientos de Nietzsche? Eso ya lo vamos a ver. Eh, bueno, profe, ¿las ciencias pueden considerarse certeras? Uy, esta pregunta es difícil. De acuerdo al filósofo que uno le pregunte, ¿ya? En filosofía uno tiene que preguntarle a un filósofo específico. Para Kant, las ciencias eran certeras, pero digamos que para muchos de los modernistas te van a decir que no, ¿ya? Por ejemplo, Popper dice, pues sí, alcanzan un grado de certeza, pero no total. Para Aristóteles, para Santo Tomás, para, bueno, para Platón, para todos esos filósofos de la antigüedad y de la Edad Media, eran certeros, ¿sí? Pero en la actualidad, créeme que muchos filósofos te dicen que no hay certeza, y ahorita te lo voy a explicar por qué. Si la estética para Kant es universal, por ejemplo, que me está preguntando la estética, si para Kant es universal. Para mí,
que si hay, las ciencias logran alcanzar un grado de certeza, ¿sí? No un grado total de certeza. Porque es que, a ver, chicos, no sé si ustedes se han puesto, ¿ustedes alguna vez han visto un árbol? Pero visto realmente el árbol, eh, siempre se puede conocer más del árbol, muchísimo más del árbol. Por tanto, eh, siempre se alcanza una certeza, bueno, un conocimiento acerca de qué es un árbol y tenemos esa verdad de lo que es ese árbol, pero no tenemos todo el conocimiento del árbol, ¿sí? Y por tanto no tenemos la certeza total, ¿sí? De que es exacta y totalmente el árbol, ¿ya? Siempre va a haber, siempre puedo yo conocer más y tener un grado mayor de certeza frente a ciertas cosas. Claro, yo tengo la certeza de que veo el árbol, de que conozco el árbol, pero siempre puedo llegar a un conocimiento mayor y a una aprehensión mayor de lo que es el árbol. ¿Listo? Bueno, los sentidos engañan, no lo creo. Nada es verdad hasta que se experimenta, como les decía, eso tampoco es tan cierto, porque hay cosas que son verdaderas y tú no necesitas obligatoriamente la experiencia para saber que son verdaderas. Por ejemplo, tú no necesitas tener la prueba para saber que tu papá y tu mamá son tu papá y tu mamá. Simplemente míralos a ellos y mírate a ti. Encontrarás muchos parecidos en la forma. Tú no necesitas tener la experiencia. ¿No? Hay cosas que... Y hay realidades, a ver, que tú no necesitas eh, una experiencia total. No necesitas la experiencia para saber que eso es realmente cierto. Por ejemplo, la afirmación de Aristóteles, el ser es un cuanto ser. Cuando tú miras eso, pues es que lo que es. Y no puede una cosa que es ser diferente a lo que es y no ser, ¿sí? Entonces lo que es. Tú no necesitas la experiencia para deducir que eso es algo. Tú no necesitas, racionalmente tú puedes deducirte que lo que es y que lo que es verdadero de por sí mismo y que por tanto es aprensible, ¿sí? Tú no necesitas sacar eso de tu experiencia. Bueno, profe, yo soy sofista, no soy sofista. Bueno, aunque para Sócrates todos eran sofistas, en cuanto que para Sócrates solo había un tipo de filósofo, era aquel que no vivía de la filosofía. Por tanto, solo han habido dos filósofos, Sócrates y Spinoza, porque Spinoza, su profesión era pulir los lentes ópticos. Eso sí, Spinoza. Nunca dictó una clase. Cuando el resto de filósofos se han dictado clases y bueno, han educado gente y demás, han recibido dinero por eso. De acuerdo con Sócrates, sí seríamos todos sofistas. Todo el mundo sería sofista porque vive la filosofía. La metafísica es la causa, es el estudio, según Aristóteles, la ciencia, de las causas primeras y de los seres en cuanto seres. ¿Ya? Causa primera de todas las cosas, seres en cuanto seres. Esa sería una de las definiciones. Eh, que se existen filósofos que hayan filosofado sobre el espacio y las galaxias, etcétera. Sí, ahorita hay una cosa que se llama filosofía de la ciencia. No la he leído, no sé bien de qué se trata, pero sí sé que está hablando, habla mucho de todo y tiene mucho que ver con todo lo que es, todo lo que tiene que ver con
la teoría de la relatividad y todo este mundo físico que ahorita nos estamos encontrando. Bueno, listo. Vamos a empezar con filosofía contemporánea. ¿Qué pasó en la filosofía contemporánea? Pues Kant es el padre de todos estos filósofos. Entonces acontece que Kant presenta las ideas y estos dicen, wow, no hay nada afuera, todo está acá adentro, son los noúmenos, no nos deben preocupar el noúmeno, sino el fenómeno. O sea, la construcción que hace mi mente sobre las cosas. Y el primero que hace eso es Hegel. Hegel dice, bueno, pero si todo está acá, si yo soy el que doy el conocimiento, ¿por qué tienen que haber cosas afuera? Y acabó con el neúmeno y quedó el idealismo puro. ¿Qué se desprende de Hegel? Se desprende la rama marxista, Hegel, porque Marx cambia este espíritu absoluto por la materia absoluta. También se desprende Nietzsche, Bergson, Ortega y Gasset, Dilthey, Husserl, Max Scheler, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Kant, Russell, Comte, Stuart Mill, Spencer, Popper, Kuhn, también lo que es toda la escuela de Frankfurt, todo esto es el resultado del kantianismo, ¿ya? ¿Qué sucede? Entonces, lo que les decía, Hegel es el primero de toda esta serie de, de filósofos, increíblemente a diferencia de, pues, de todo lo que se ve en la modernidad, que no eran sistemas supremamente complejos, sino que era más filosofía de noxiología, luego ética y demás. Hegel sí hace un sistema completo de metafísico y demás. Kant mató la metafísica, Hegel la revivió. ¿Ya? Hegel dice que, bueno, básicamente existe una tesis que si lo pone en la filosofía, básicamente todo lo que se hizo, por ejemplo Descartes, toda la metafísica, todo esto, existe una antítesis que son los escépticos, Hume, todo este empirismo inglés y demás. Existe una síntesis que para él era su filosofía, o sea, la reunión de toda la filosofía. Él consideraba que en su filosofía se reunía toda la filosofía hasta ese momento. ¿Ya? Idealismo viene de ideas, idea, ¿sí? Mundo, ismo, movimiento de ideas. ¿Ya? Idealismo es la corriente de pensamiento que se centra en las ideas. Entonces, así funciona. Entonces, la tesis es la afirmación de un momento. La antítesis es la negación del momento previo y la síntesis es la unión de esa afirmación y la negación de esos momentos. ¿Ya? Y él dice que toda la historia se va desarrollando con una tesis, una antítesis y una síntesis, que es la posición inicial, y que luego vuelve y se inicia el ciclo, siendo esta síntesis otra vez una tesis, dándose una antítesis, y luego se vuelve a dar una síntesis. Entonces, constantemente se está dando este círculo de tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya? ¿Qué él nos dice? Bueno, hay un espíritu subjetivo. Básicamente en Hegel todo se concentra en un espíritu y existe un espíritu subjetivo, un espíritu objetivo y un espíritu absoluto, que si lo ven es la continuación de este diagrama. ¿Ya? Entonces, este espíritu subjetivo es la conciencia de que somos, de que estamos, esta conciencia, este autoconocimiento. O sea, por ejemplo,
que yo estoy, que yo soy, que yo quién soy, quién es el hombre, es todo este autoconocimiento. Luego viene el espíritu objetivo, que es ya la moralidad, ya es un salir, ¿sí? Un salir de mí para que niega esto interior. Y luego viene el espíritu absoluto, que es, por lo que les decía, el arte, la religión, la filosofía, que es una conglomeración de estos dos anteriores, la que une el espíritu objetivo y el espíritu objetivo. ¿Ya? Básicamente la filosofía de Hegel se mueve en esto, en este espíritu absoluto, en ese espíritu objetivo que en la cultura y en este constante renacer de la filosofía. Él ve la filosofía como el culmen de todas las ciencias, porque reúne todas las ciencias, porque saca las conclusiones de todas las ciencias y asimismo es el inicio de todas las ciencias. Cuando tú te pones a mirar en la historia de las ciencias, siempre han tenido relación con la filosofía. Su punto de inicio empezó con una reflexión filosófica de algún filósofo. Él es Hegel, Jorge Federico Guillermo Hegel. ¿No? Jorge Federico. Entonces, está esta presentación del ser, del espíritu, de mi yo, que se contrapone contra una cultura, este objetivismo, y que lo que hace es un renacer de este espíritu constante que une todo en cuanto está. Entonces, frente a la religión, él dice que el culmen de la religión se da en el cristianismo, el culmen de la filosofía se da en Hegel, y él dice que después de él no hay más filosofía. ¿Ya? Básicamente, esto es un esquema básico de lo que es Hegel, que es uno de los filósofos más complicados. Luego se da Marx, que él dice que no, que la figura absoluta, ese espíritu absoluto, no existe, existe es una materia absoluta. Y en el transcurso se da Schopenhauer y Nietzsche. Schopenhauer es anterior a Nietzsche, él habla sobre la voluntad de poder que está por encima de todo. Nietzsche. Bueno, básicamente en Nietzsche tenemos dos ramas, que es el vitalismo y el nihilismo. Por el lado del vitalismo nos habla del devenir. Los que han leído sus textos se da cuenta que el hombre está en un devenir, está en un constante cambio. El hombre no tiene, como lo había planteado en el cristianismo y todo eso, algo estable, sino que está a su a su a la intemperie, ¿sí? Está bajo las manos de su voluntad y está bajo el devenir del mundo. Entonces, su proyecto es básicamente el superhombre, y es este hombre que está por encima del bien y mal. Para lograr crear este superhombre tiene que matar a Dios, porque para él no existe mayor, no, para el superhombre no puede haber una voluntad mayor que la de él. Por tanto, Dios, este Dios cristiano, bueno, omnipotente, no puede contrarrestar la voluntad del superhombre, que va más allá del bien y del mal. Y ya no se preocupa ni por el bien ni por el mal, sino de seguir su propia voluntad. ¿Ya? Eso es lo primero que habla Nietzsche, de lo que logra escribir. Y nos dice personalmente que hay dos tipos de ética, que está la ética del esclavo, del cristiano, que se basa en la humildad, en ese que anda por la tierra, que se menosprecia, que no explota sus cualidades, y está la ética de los señores de la aristocracia, que está basada en su voluntad,
en su orgullo, que está más allá del bien y el mal, y que cuando se leen Así se habla Zaratustra, él habla de aquellos que se aceptan y que se aman tal cual sea, sin importar sus debilidades, o sea, sin importar si está cojo, sin importar si es voluntarioso, sin importar si es mal geniado, se aman como son y actúan de acuerdo a su voluntad y actúan a cual, dependiendo de su querer, ¿ya? Entonces, habla también de un eterno retorno, que constantemente hay un cambio, hay, hay unas fases y que siempre se vuelve al mismo punto. Él habla del niño, del león, del camello y demás, y que siempre se vuelve al punto del niño, ¿sí? Un hedonismo puro. Y también como acaba con todas las éticas y con todo la ética kantiana, la ética cristiana y con todos los tipos de ética, critica especialmente la cultura occidental porque dice que esta cultura eh, trae un idealismo exacerbado, un racionalismo exacerbado, y acá presenta, no sé si ustedes saben, la diferencia entre Apolo y Dionisio, si saben quiénes son Apolo y Dionisio. Apolo es básicamente el rey es el dios de la razón, y Dionisio es el dios del vino, el dios de la locura, el dios del cambio, de las máscaras. Bueno, básicamente toda la filosofía nietzscheana se está basando en esta idea de dejarnos llevar por lo dionisiaco. ¿Listo? El nihilismo es básicamente como el hombre no tiene con qué sostenerse, no tiene nada, pues no tiene una finalidad. Y por tanto, como no tiene una finalidad, no tiene un ser, no tiene una naturaleza en sí misma, no tiene nada de eso, pues está abarcado a la nada. Positivismo de Kant. Básicamente, el positivismo de Kant tenemos que hablar de los tres estados. Él habla de la experiencia, la importancia de la teoría del conocimiento, de que no existe una metafísica que presenta tres estados de conocimiento. Uno, el teológico, que aquí viene la religión, que es básicamente pues la creencia en fenómenos mágicos y en estos tipos de fenómenos. El filosófico, que es ya por medio de por medio de causas racionales y sobrenaturales, y el positivo, que ya es el que habla de las ciencias, en el cual se traen por métodos matemáticos, racionales y empiristas. Pasamos rápido. Ahí les están dando una respuesta más extensa de lo que es Dionisio y Apolo. Marx, básicamente lo que hace Marx es que toma la filosofía hegeliana y dice, no, es que lo primero, lo que prima es la materia. Y la materia es la que va cambiando y la que va potencializando el hombre. Y él nos dice, frente a la moral del esclavo y el y es de que la marxismo, todo lo de Marx, concluye en la política, y que básicamente el hombre tiene que emanciparse y tiene que tomarse, el proletariado tiene que tomarse todo el mundo para lograr llevar una vida plena. Porque ellos son los sometidos y son la mayor, y cuando se dé esta revolución se logrará encontrar el marxismo como tal, lograr el materialismo absoluto. Ay, existencialismo, vamos a correr. Básicamente hay diferentes tipos de existencialismo. Está el existencialismo agnóstico, ateo y cristiano. El cristiano habla Kierkegaard. Él dice que existen tres existencias: estética, que son los placeres del mundo; ético, que son las reglas morales; y fe,
que es la máxima expresión del hombre. Es en la fe, él logra transformarse completamente y logra llenarse completamente. ¿Cuál es la primicia del existencialismo? El ser humano, o sea, lo que prima en el hombre es la existencia y luego viene la esencia. Entonces debemos vivir esa existencia. El hombre puede elegir libremente. Una de las cosas más bonitas del existencialismo y de Kierkegaard es que el hombre es libre. El hombre es completamente libre. Él tiene una libertad interior y otra libertad exterior. Para Sartre solo existe esta libertad exterior, que es la libertad de elegir. Para Kierkegaard va más allá. Hay una libertad dentro, por ejemplo, para Aristóteles también había esa libertad, que es la libertad de autodominio, de no depender de las cosas. Bueno, Kierkegaard habla mucho de esto, de los filósofos más profundos y chéveres de la idea, Kierkegaard. Entonces Sartre nos dice que el hombre es único, que el hombre es un ser arrojado a la nada, precisamente porque es tan libre que no tiene finalidad y puede elegir lo que quiera y no lo autodetermina nada. El hombre es un ser arrojado a la nada, que nace para morir. Entonces, como nace para morir, lo que hagamos en medio no importa. ¿Ya? Adopta sus reglas y sus leyes y guiar su vida. Cada uno guía su vida, pero el existencialismo es un ser arrojado hacia la nada, hacia una nada absoluta. ¿Ya? Y Heidegger, existen dos existencias, una inauténtica característica por los hedonistas trivial, o sea, yo me centro, hedonismo se refiere a las pasiones, yo me centro en mis pasiones, en mi voluntad, en esas cuestiones de mi gusto, y otra que es una auténtica, que es la de base mirando la fragilidad de la muerte. ¿Cuál es el problema del existencialismo? Que arroja al hombre a la nada, en especial el agnóstico y el ateo. Te arroja una nada. Y como no tienes nada en qué tenerte, es muy fácil que tu vida no cobre sentido. Porque el existencialismo, especialmente el ateo, tú le das el sentido a tu vida porque tú haces tu esencia. Primero está la existencia y luego la esencia. Fenomenología de Husserl. Una de las cosas más bonitas de esto sale Heidegger, Hannah Arendt, es discípula de Heidegger, tiene un poco de fenomenología, Edith Stein, Husserl, Jaspers, entre otros filósofos. ¿Listo? ¿Qué es básicamente el método fenomenológico? Básicamente es llegar a la cosa misma de las cosas, ¿sí? Sin tener, o sea, llegar a ese conocer de las cosas en sí mismos, sin tener en cuenta ni intencionalidad ni las cosas alrededor. Entonces es una profundización constante para llegar a la cosa en sí mismo. Se habla de una experiencia vivida del individuo y este se da como un método científico para estudiar la realidad. Una de las cosas más interesantes de Husserl es que Husserl plantea el método fenomenológico para conocer la realidad. Esa experiencia, ese conocer en sí mismo, ese lograr aprender, ese llegar a la epogea, es lo que busca Husserl. De las cosas más interesantes de Husserl es su crítica a las ciencias europeas, en el cual él dice que lo principal de las ciencias, o sea, que las ciencias no pueden determinar la ética, porque dentro de sus premisas no está el mejoramiento y no hay en ellas como tal como tal no hay en ellas una ética,
¿sí? Como tal, ellas no determinan el bien y el mal. Ellas solo estudian cosas. Entonces no podemos pretender a las ciencias que no saben quién es el hombre, que no sabe para dónde va el hombre, que nunca se ha preguntado esas cosas, determine la ética y la validez de las ciencias, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la ética de la ética de una ciencia? De las personas que están practicando esa ética. Luego vemos filosofía analítica. En la filosofía analítica también se le llama neopositivismo y básicamente sus representantes Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y todo el círculo de Viena. ¿Qué aclaman ellos? Básicamente que el lenguaje es lo que le designa, ¿sí? El lenguaje es la expresión máxima de todas las cosas y que, bueno, existe una primera etapa de filosofía analítica y una segunda etapa. En la primera etapa nos dicen que en la palabra está la esencia de la cosa, ¿listo? En la segunda nos dicen que la palabra, el lenguaje, es una expresión para yo designar objetos. ¿Qué significa esto? Que es, o sea, que me ayuda a identificar objetos, a, a relacionar objetos, pero que no tiene la esencia de las cosas en ellos. Básicamente, otra de las afirmaciones de la filosofía analítica es que la metafísica es un metalenguaje, o sea, es un lenguaje que está más allá del lenguaje, que busca explicar una realidad inventándose palabras, ¿sí? O sea, se creó un lenguaje para explicar una realidad que no se puede alcanzar porque este lenguaje no corresponde a la realidad, ¿ya? Y él dice que cuando uno va a hablar de esas cuestiones, Wittgenstein dice que se cae la escalera del lenguaje precisamente porque este lenguaje inventado no obtiene las esencias de las cosas, porque no se pueden conocer. Entonces, de esto nos da un referente, que son las cosas, que es el objeto de cada palabra a la que alude, y un sentido, que es el que yo le designo a la palabra. Por ejemplo, cuando ustedes van a otros países, ustedes se dan cuenta que una cosa es coger bus y otra cosa es coger camión. Por ejemplo, para acá nosotros decir tío hace referencia directamente a que yo tengo una relación familiar con esa persona y por eso le llamo tío. Pero cuando vas a España, tío es cualquier persona. Bueno, básicamente eso es lo que dice Wittgenstein, lo que dice Bertrand Russell y lo que dice la escuela de analítica. ¿Cuál es el problema? De que la explicación sobre el lenguaje también es un metalenguaje que intenta explicar lo que es el lenguaje. O sea, se cae la escalera del lenguaje. Hermenéutica. Hay diferentes tipos de hermenéutica. Está la hermenéutica analógica, está la hermenéutica lingüística, está la hermenéutica. Hay muchos tipos de hermenéutica. ¿Qué es básicamente la hermenéutica? Ellos nos hablan de un texto. Un texto no puedo interpretarlo como un texto, un libro, sino también puede ser una obra de arte, la realidad. Bueno, diferentes tipos de cosas. ¿Qué es básicamente el texto? Es el referente. O sea, ¿qué es un referente? Es a lo cual yo voy a hacer relación. O sea, yo voy a decir esto, ¿sí? Ese es un referente. Bueno, y hay un proceso en el cual yo conozco la cosa, veo la cosa, veo ese referente, veo ese texto. Y busco esa primera imagen de lo que es el texto. ¿Qué me dice el texto? Y luego quiero profundizar más en ese texto. Entonces comienzo a hacer un círculo que es básicamente que yo me dirijo y pregunto al texto qué es lo que me está queriendo decir. Y luego hermenéutica hace relación a la interpretación. Entonces por eso se pregunta qué es lo que me quiere decir. Y luego no solamente me quedo con lo que me dice el texto básico, sino que también voy hacia el contexto del texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a mirar la obra de Picasso, está relacionado bueno, algo más fácil. La última cena de Da Vinci.
cuando tú miras el contexto que estaba Da Vinci, cuando miras, por ejemplo, las técnicas que se daban en ese momento, cuando miras cuánto tardó Da Vinci haciendo La Última Cena, vas a tener un contexto más grande y vas a lograr comprender y adquirir más ese texto. ¿Listo? Y luego yo tengo que hacer, mirar mi interpretación con ese texto y mirar esa interpretación. Eso es lo que es hermenéutica analógica. Básicamente todos hacen este círculo hermenéutico que es pasar del texto a la comprensión del texto. Luego yo como intérprete reviso el texto y sigo en ese círculo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay unas entre la hermenéutica analógica y todo otro tipo de hermenéuticas, básicamente se centra en que, por ejemplo, la hermenéutica de... Por acá está el nombre, se me fue. Bueno, se me fue el nombre. Las hermenéuticas relativas nos dicen que Gadamer, acá está, de Gadamer, nos dice que no importa la interpretación que yo le dé, lo importante es una interpretación. La hermenéutica analógica de Beuchot es el primer filósofo considerado como filósofo latinoamericano, por eso es la importancia de Beuchot. Es la primera filosofía que dicen que realmente es filosofía, no solamente estudia la filosofía. Bueno, ¿qué nos dice la hermenéutica analógica? Que básicamente, o sea, acá está el texto y aquí yo estoy como intérprete y lo que hago es que mi interpretación es correcta o incorrecta, o mejor o peor, de acuerdo a mi cercanía al texto y a mi comprensión del contexto. ¿Listo? Entonces, ahí está lo que es hermenéutica analógica, está estructuralismo, que es básicamente la filosofía en el cual Foucault estuvo durante un tiempo. Básicamente dice que existen unos modelos el cual reestructuran a las personas, ¿sí? Unas reglas que producen los sentidos de los acontecimientos, unas modales de transición, símbolos y señales que hacen que yo me estructure. Todo es una estructura y yo soy un punto en este mundo, el cual se relaciona con los demás puntos y que toda esta estructura, todo este mundo complejo, hace que el ser, hace que el hombre se logre modelar, ¿sí? Los sentidos no se engañan, que la comunicación debe estudiar mediante la construcción de estructuras. Bueno, básicamente es eso. Escuela de Frankfurt. Uf, esto es supremamente importante porque durante mucho tiempo nos hablaban de interlocutores válidos y eso es supremamente importante para entender procesos de paz. Todo lo que tiene que ver con resolución de conflictos, vamos, sale de esta escuela. ¿Qué es la escuela en Frankfurt? Es una escuela marxista de la Universidad de Frankfurt que se da en la época de los 60, 1929 más o menos empieza. Sus principales expositores son Marcuse, Adorno, Horkheimer y Habermas. Es el principal, el representante más nombrado de la escuela de Frankfurt es Habermas. ¿Qué nos habla? Pues básicamente Habermas nos habla de que el capitalismo nos está haciendo fracasar. El capitalismo lo único que ha llevado es a que el hombre, bueno, ustedes se han visto Wall-E. Básicamente, por ejemplo, Marcuse nos dice que lo que hace el capitalismo es llevarnos a ese barco, por así decirlo, para que ustedes entiendan, en el cual todo el mundo estaba, ¿sí? En la película Wall. Todo el mundo llega un momento en que la técnica y la tecnología ha avanzado tanto en que hace todo por nosotros y saca al hombre de la realidad, del trabajo, del mundo. Y el hombre queda como una cosa inútil, ¿ya? Eso nos dice Marcuse. Habermas nos habla de los
interlocutores válidos, en el cual para que pueda existir, él no nos habla de verdad ni nada de eso, sino nos habla para que pueda existir un mutuo acuerdo, debe haber dos personas que están dispuestas a escucharse mutuamente, que están dispuestas a aceptar que el otro tiene razón y que están dispuestas a dialogar. Si la otra persona considera que tiene toda la verdad, ya no hay interlocutor válido, ¿ya? Y, bueno, otros, pues tenemos aquí a Hannah Arendt, que es filosofía política, nos habla del mal total, hace referencia a todos los juicios de Nuremberg. Está Lakatos, que él es filósofo noxiológico, está Popper, que Popper nos habla mucho de lo que es la ciencia, está Kuhn, que básicamente estos dos hablan de la ciencia. Uno nos habla de los paradigmas, que la ciencia es un cambio constante de paradigmas, o sea, de premisas, y Popper nos dice que la ciencia se basa en ver, o sea, intentar explicar la realidad, pero que no podemos ver y que por tanto alguien que tiene una explicación más válida, más válida que la mía, va a llegar a reemplazar esta premisa, esta teoría que yo hice, y así se va a realizar la ciencia. Está Gilson, está Maritain. Esto es una corriente que también se dio en la contemporaneidad y que se sigue dando, que es toda una filosofía cristiana. Por ejemplo, ahí está también Stein, o sea, están en diferentes ramas. Por ejemplo, Beuchet también está también, bueno, se me fue el nombre, Riquet, están varios filósofos, Gilson, está Duban, están muchos filósofos en el cual están tomando, dicen sí existe verdad, todo esto que nos metieron de que no existe verdad, no existen éticas, no existe nada de eso, solo existen estructuras, y lo que yo diga no es tan así, existe una verdad y por tanto debemos seguirla y podemos llegar a razonamientos lógicos de acuerdo a esa verdad, podemos llegar a la tolerancia mediante la verdad, y toman toda la filosofía medieval aristotélico-tomista y la traen de vuelta como respuesta a las incógnitas del mundo actual, ¿ya? Está Cioran también, que es el filósofo del suicidio, que dice que la existencia no